maestros, ¿verdad? Quieren ser magíster, así, nos gusta más que digan así, pero no nos dicen así. Quieren ser magíster. Entonces, fíjense que vamos a hacer un trabajo por grupos y ustedes van a hacer una presentación resumida. Van a hacer un resumen que lo van a mandar en PDF y van a hacer una presentación así pequeña para ya sea mandármela y que me la presenten si a tiempo o si no, yo escojo quiénes representan. Va a consistir en lo siguiente. Ustedes miran aquí, yo les cargué ahorita estos textos. Está este que dice Situación Mundial de los Biocombustibles Líquidos en el Mundo. Este es de la FAO, ¿verdad? De este es lo primero que tenemos que ver, cómo está la situación. Vamos a echarle un ojo, ¿verdad? Pero necesito que ustedes lo lean completamente. Ahí habla de cuáles son las perspectivas hasta el año 2026 para lo que es producción, consumo, comercio, precio, todo eso, ¿verdad? Ingeniero, Que, ¿sí? sí, disculpe, con una molestia. ¿No podría habilitar la opción para que nos deje ver la revisión del examen para ver dónde nos fue mal o en dónde nos fue bien? Ah, ah, vamos a hacer los últimos 10 minutos del curso. Es que sí necesito dejarles esta tarea No, y yo solo para comenzar que con si nos ese lo puede tema. habilitar ya sea después, ¿verdad? Y nosotros sepamos dónde. Sí, está bueno, está bueno. Ajá, No se preocupe. gracias. Entonces, miren, pues, este es el primer documento que ustedes tienen que leer. Es cortito, pero es muy, muy interesante ahí lo que expresa la FAO de qué se espera de los biocombustibles. Al final, los biocombustibles líquidos, en este caso estamos hablando de biodiesel, bioetanol, están muy supeditados a lo del mercado del petróleo. Entonces, dice que ellos están esperando que va a haber un incremento, tiene que ser grande en el precio del petróleo, ¿verdad? Porque cuando el precio es bajo, resulta que pues ya no trae tanta cuenta el negocio del etanol y del biodiesel. Entonces ahí van a ver ustedes muchos datos de cómo se está comportando. Y por lógica habla de los mercados que son los más importantes, porque Guatemala, Guatemala produce apenas, ¿cuánto tenemos ahorita? Creo que son 250 millones de litros. Ahí tengo el dato, ahí se los voy a dar. Pero ya cuando miramos este documento, ahí estamos hablando de miles de millones de litros de etanol, de lo que se produce en el mundo, lo que produce Estados Unidos, lo que produce Brasil, Tailandia, China, que es el tercero. Guatemala para nada entra a participar ahí. Ingeniero, disculpe. Sí, perdón. Fíjese que no está compartiendo la presentación. No tengo ninguna presentación. Estoy compartiendo Bueno. mi pantalla. Sí, estoy compartiendo mi pantalla. Yo estoy platicando de este documento que ahorita ya lo tengo abierto ahí, pero se los voy a mostrar. La tarea que les comentaba es acerca de estos tres documentos. Uno se llama, este están en inglés, Energy Civilization. Vamos a ver, voy a abrirlo aquí. A ver si me lo deja. Aquí está. Yo no sé si alguien ha oído hablar de este autor y de este libro, pero es muy interesante y miren en lo que va a consistir el trabajo. Espero que no me leen ahí porque está en inglés, pero es que todavía no lo han traducido al español y el libro es muy, muy importante. El año, pues, 2006. Pero el autor, muy, muy bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Dice Johann Wolfgang von Goethe, el escritor, ¿verdad? Energía hará todo lo que puede ser hecho en el mundo, dice él. Fíjense que el libro está aquí en sus capítulos. Vamos a ver. Dice, el número 1 es Energy in Our Minds, Concepts and Measures. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El grupo 1 este es cortito, ¿verdad? De la página 2 a 12. Hay fundamentos, conceptos y todo lo que les tocó tal vez lo más fácil ahorita. El grupo 1 va a ser un resumen una presentación sobre este capítulo 1 del libro, ¿verdad? El grupo 2 le toca, pues, el capítulo 2, dice Energy in the Biosphere, How Nature Works, ¿verdad? Él ya le tocan 27 páginas, entonces van a leer y también hacer un
un resumen en Word PDF, Word en un PDF y una presentación en PowerPoint sobre los temas que hablan ahí. Los pueden dar traducidos y si tienen que jalar figura, pues las jalan, ¿verdad? Lógico, van a estar en inglés. El grupo 3, le toca el capítulo 3, dice Energy in Human History, Musculus, Tools and Machines. ¿Verdad? Son cuántas, 54, son 20 algo páginas también, 26 páginas. Grupo 4, le toca el capítulo 4, Energy in Modern World, Fossil Fuel Civilization. Luego al grupo 5 le toca ese capítulo, el 5, dice Energy in Everyday Life, From Eating to Emailing. Y el grupo 6, Energy in the Future, Trends and Unknowns, ¿verdad? Eso les va a tocar. Híjole, aquí solo hay 6 capítulos. Solo Entonces, una pregunta. ¿Cuál ¿sí? es el tema para el grupo 2? El capítulo 2. ¿Pero qué es lo que decía? Ya pueden bajar ahí dice Energy in the Biosphere, How Nature Works. ¿Lo mira ahí? Ajá, gracias. Entonces, en el libro van a tratar de los grupos 1 al grupo 6. Y aquí me vacilé un poquito, pero vamos a ver qué hacemos. Voy a regresar. Luego, como este tema lo dejamos un poquito a un lado, el grupo 7 va a ser el resumen de este documento sobre torrefacción, que yo sí les toco en español, ¿verdad? Este es un paper, ¿verdad? Paper de 11 páginas nada más. Entonces, si pueden colocar más datos sobre la torrefacción. Entonces también van a hacer una presentación sobre este tema. Aquí más que todo les voy a pedir una presentación sobre torrefacción basado en este documento y en otras cosas que logren conseguir, ¿verdad? Porque no tenemos capítulos del libro. Luego, este es el grupo 6. El grupo 7, vamos a ver. Vamos a ver si podemos dividir este entre el 7 y el 8. Sí, vamos a dejar que el grupo 7 haga la parte, vamos a ver si hacemos la parte 35.1. Vamos a ver cuántas partes tenemos aquí, vamos a dividir. 35.4, 35.5, 35.6. Sí. Entonces miren pues, grupo 7 toca, ¿verdad? Grupo 7 de este documento van a ser la parte de 35.1 a 35.3. ¿Sí? Será de 35.1. Aquí también es resumen y presentación. Lo más resumido posible. 35.2 y 35.3. ¿Verdad? Grupo 7. Y a partir de la parte de esta 35.4 hasta el final, lo va a tratar el grupo 8. ¿Sí? ¿Me comprendieron ahí? O me di a entender, perdón. Sí. Este documento también es de Backlash-Schmill. Es Science, Energy, Ethics and Civilization. Es otro documento aparte del libro que ya les puse. También muy interesante. Del 35, ¿del 35 cuánto? 1 a 35.3. Ok. Grupo, ¿qué les dije? 7. Y grupo 8, 35.4, 35.6. ¿Y el 8? ¿Verdad? Así dividimos en dos este documento que tiene gráficas y todo. Aquí están, miren, lo que ha escrito Backlash-Schmill. Ustedes pueden buscar más documentos de él si quieren. Yo tengo el libro, el
el grande, el que les puse de 192 páginas, es un como resumen de ese libro. Les voy a colocar también el libro grande para que lo miren. Creo que se lo comenté a un amigo y no sé cómo rayos hizo para conseguirlo y me lo mandó, porque es bien complicado de hallarlo. Y entonces ahí hay más documentos de él. Dice Enriching the Earth, Energy and Crossroads, Transforming the 20th Century, ¿verdad? Energy, Nature and Society. Entonces, si ustedes están metidos ya en el rollo energético, pues este autor les va a servir bastante. Vamos a ver. Ahí van a ver algo muy bonito de cómo se ha incrementado la necesidad ¿cómo se llama? Necesidad de energía del ser humano a través de los tiempos, ¿verdad? De que poco a poco de lo básico que era tal vez calefacción, alimentos, pues ahora para todo necesitamos energía, para transporte, para servicios, para cualquier cosa de nuestra vida cotidiana. Perdón, la verdad que hasta si uno necesita cualquier aparato, ahí hace uso de energía. Solo me queda el grupo 9. Entonces, esto creo que lo tengo abierto. Pues el grupo 9 lograr hacer esto. Este es el documento que estamos viendo, ¿verdad? El de la FAO, y trata sobre los biocombustibles. Entonces tiene aspectos relevantes de la proyección. Son proyecciones del año 2016 al 2026, ¿verdad? Entonces ahí, aquí dice evaluación de la mezcla de etanol y combustibles a base de gasolina. Este documento lo va a resumir y va a hacer una presentación en el grupo 9, ¿verdad? Porque de los otros documentos se me terminaron ahí los capítulos. Entonces, yo quiero que lo lean muy bien. Aquí hay datos interesantes. Esta gráfica, por ejemplo, está enseñando cómo va el comportamiento del uso de etanol y biodiesel. Realmente son los países más importantes que hay con respecto al tema. Estados Unidos, ya les comenté, ¿verdad? Es el mayor productor de etanol en el mundo, pero sobre todo a base de maíz, ¿verdad? Esta es la proyección de ellos de etanol y la proyección de biodiesel, que tiende aquí a estancarse un poco para el año 2026. Brasil, dése cuenta de esto. Brasil mantiene una política bien fuerte con respecto a lo que es el uso del etanol. Entonces ellos están con que tienden a ir subiendo lo que es la mezcla, el uso de etanol a través del tiempo, ¿verdad? Estados Unidos aquí su pendiente baja un poco. De la Unión Europea pues sigue subiendo, pero una pendiente también no tan pronunciada. Pero aquí la pendiente del consumo en Brasil es bien alta, tanto para etanol como para biodiesel, como se pueden dar cuenta. Entonces Brasil es muy importante en este tema, y yo les voy a compartir bastantes documentos de etanol, de lo que es Brasil, ¿verdad? Y están en portugués y se comprenden. Al final el portugués se termina comprender, parece un español mal hablado. Argentina, fíjense que es un país también bien fuerte en lo que es etanol y sobre todo biodiesel, ¿verdad? Y ellos pues terminan siendo exportadores, porque al final Europa, ahí donde dicen que Europa tiende a ser un alto consumidor de las dos cosas, biodiesel y etanol. Ellos no tienen sembrada palma africana, o sea, tal vez tienen otras oleaginosas, y tienen para el etanol remolacha y algunos cereales, pero la mayoría de veces tratan de ver quién les vende las materias primas. O sea, ellos sí producen, ¿verdad? Pero conseguir las materias primas a países como los nuestros, tipo Países Bajos, que dicen que así se tiene que decir, no se tiene que decir Holanda, sino que el Reino de los Países Bajos, ellos están muy dependientes de la palma de allá de Indonesia, ¿verdad? Porque fue una colonia de ellos. Entonces, ellos su consumo o su venta, producción y todo, también la basan mucho en el aceite que se extrae de esos países que han tendido a lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? Que se están deshaciendo de las selvas y están sembrando palma con todo eso, y que están destruyendo el hábitat de los orangutanes, que están desapareciendo, ¿verdad? Entonces, algo que les comentaba la semana pasada, que tampoco es la panacea
esto de los biocombustibles, porque nosotros estamos sacando el petróleo del subsuelo. No sé, en los documentos que me mandaron de tarea ustedes, se mira como que el bloque que forma el petróleo que se consume en el mundo mide más o menos 5 kilómetros, es un cubo como de 5 kilómetros por lado. Eso les dio a la mayoría, ¿verdad? 5 kilómetros por lado. Entonces todo eso se está sacando al subsuelo y si se dan cuenta, la industria petrolera no molesta mayormente en lo que son tierras productivas, ¿verdad? Entonces dice uno, Península Arábica, al final ellos sacan el petróleo del desierto y ahí nadie está compitiendo por alimentos. Sin embargo, con los biocombustibles es distinto. Aquí en Estados Unidos, todo lo que produce etanol con maíz, ¿verdad? Y aquí van a leer ustedes de que las perspectivas son esas, a estar utilizando cereales y otras cosas para lograr las metas que todos están poniendo para reducir los gases de efecto invernadero, si es que se logra, ¿verdad? Entonces, aquí miren Indonesia. Y les dije que es un país muy importante en biodiesel. ¿Por qué? Porque ellos tienen sembrado una gran cantidad de palma africana, palma de aceite, y están muy avanzados también en que de los residuos de la palma se logre llegar hasta tener combustible para aviones, ¿verdad? Ellos por medio de la tecnología de los neerlandeses, ¿verdad? Ellos estuvieron ahí metidos y ellos están trabajando en eso de los residuos, de las hojas, del árbol, de todo lo que no sirve de la palma. Están tratando de hacer etanol. ¿Y por qué uno dice, bueno, de la producción de palma yo puedo producir las dos cosas? Pues porque uno ahí cuenta con un aceite, el cual se hace el biodiesel, y también cuenta con toda la celulosa de la parte de ramas, árbol, hojas o lo que sea. Y con esta celulosa se puede producir etanol, ¿verdad? Entonces la palma en eso tiene eh, esa ventaja. Se me corrió esto un montón, solo voy a regresar. Entonces, aquí están viendo esta gráfica muy importante sobre estas tendencias. Vamos a ver algunos datos como dice China. Miren, para que no se confundan, aquí en el documento, en este párrafo dice, dadas estas previsiones, la producción mundial de etanol debería pasar de 120, este término es miles de millones, ¿sí? Miles de millones de litros. Quiere decir, está MML. ¿Me comprenden? ¿Sí? 120,000 millones de litros en 2016, posiblemente eso era, a 137,000 millones de litros en el año 2026. ¿Sí? Guatemala, como les comenté, a lo que yo sé el último dato, su producción no pasa de 250 millones de litros. 250 millones, ¿sí?, de litros. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de 137,000 millones de litros en 2026. Esa es una proyección que existe. El biodiesel dice debería aumentar de 37,000 millones de litros en 2016 a 40,5 mil, sería 40,5 miles de millones de litros en 2026, ¿verdad? Y miren lo que dice, para ese año se estima que el 55% de la producción de etanol esté basada en maíz y 35% en cultivos de azúcar. ¿Cuáles son los cultivos de azúcar? Para etanol, caña, y también la remolacha, y también está el sorgo que bueno, voy a averiguar. Eso ya se sabe que el sorgo es muy bueno para la producción de esto, pero no, aquí cerca no se está produciendo en gran medida el sorgo. Hay un estudio muy bueno del doctor Ross de la Universidad del Valle sobre sorgo aquí en Guatemala, ¿verdad? Es un cultivo que es muy, ¿cómo le podría decir? Es muy noble. Fíjense que da 3 cosechas al año, ¿verdad? Y se puede sacar bastante eh, cantidad de azúcares para producir el etanol, ¿verdad? Entonces, interesante este párrafo de aquí. Ahí ustedes ya tienen una idea de
de qué números estamos manejando, ¿verdad? Dice, en 2026 alrededor del 30% de la producción mundial de biodiesel debería basarse en aceites vegetales usados, ¿sí? Aceites vegetales usados. Pero, ¿y esos cuáles son? O sea, están... Aquí en Guatemala saben de que las experiencias que han habido más que todo con producción de biodiesel, y eso nos va a platicar el ingeniero Gamaliel Zambrano, es precisamente de que los aceites usados de frituras, ¿verdad? Puede ser las frituras de empresas como Diana, tal vez, como Philips, no sé. También de los mercados, del pollo, de lo que sea. Todo ese aceite es el que se el que se utiliza, perdón, que ya ha sido usado para hacer biodiesel. Entonces aquí en Guatemala ese es el proyecto que existe, ¿verdad? Y sucede que llevan años probándolo y viendo cómo actúa en un carro, porque guatemaltecos muchos tenemos una característica que aunque no muy creemos si las cosas funcionan o no. Entonces hay que demostrarlo muy bien para que lo aceptemos. El uso de este etanol que dice aquí, lo estamos viendo como combustible para autos, ¿verdad? Para transporte, ¿sí? No está ni en proceso de pruebas ni nada, sino que eso es un hecho mundial. Sin embargo, aquí en Guatemala, si a ustedes les dicen, miren, a partir de mañana le van a tener que echar una cantidad de etanol a su carro, creo que van a poner un poco en duda qué va a pasar con el carro, ¿verdad? Pero si buscan el manual de sus automóviles, sobre todo los que tengan autos un poco más modernos, se van a dar cuenta que hay un segmento ahí en el manual donde dice que se acepta hasta un porcentaje tanto de etanol carburante, ¿sí? Es etanol carburante, no cualquier etanol. Máximo tal vez de 10%, algo así creo que dicen los automóviles. Entonces ustedes ahorita, si ya les dio curiosidad y tienen el manual de su carro, lo pueden buscar ese dato, ¿verdad? Y van a ver de que en qué momento que la ley que ya está hecha aquí en Guatemala para agregar etanol a la gasolina ya entra en vigor. Entonces no van a tener problemas ustedes con su automóvil. La ley de aquí habla de que deberíamos de tener llegar a una gasolina que le llaman E95. Vamos a ver, sería E5 E5, que es 5% de... Ay, joder, creo que tiene perdido. Bueno, la cosa es que va a ser una gasolina con 5% de etanol y 95% que es pura gasolina de petróleo. Ahorita vamos a ver esos temas también. Dice, aceites vegetales usados. No se prevé que los biocombustibles avanzados basados en residuos despeguen durante el periodo de producción debido a la falta de inversión en investigación y desarrollo. Luego, ¿qué más dice el documento? Comercio de combustibles preferencial limitado. Dice, exportadores potenciales de etanol, ¿quiénes son? Dice Estados Unidos y Brasil, ¿verdad? Pero ahí van a ver abajo de que dice que el comercio no es así tan grande, porque ellos son grandes consumidores, o sea, producen mucho, pero consumen mucho también. Dice, no se espera que la exportación de etanol por parte de Brasil se incremente, ¿verdad? También por cuestión de precios con lo de Estados Unidos. Y Argentina, vieron en la gráfica, dice que será un importante exportador de biodiesel y lo exportarán hacia Estados Unidos. También de plano a Europa, y Argentina viene que es un productor, un exportador de aceite como materia prima para producir biodiesel. Yo en mi proyecto de tesis de aquí de la maestría trabajé precisamente un proyecto así de que cada lo que hacen los europeos, de que iba a hacer una planta de biodiesel, ¿verdad? Adscrita a un ingenio, porque ahí hay energía, hay espacio, hay un montón de cosas como para no estar viendo terreno, ni recursos, ni agua, ni lo que sea. Y mi plan era de importar el aceite, ¿verdad? Para no usar tierras de aquí de Guatemala. Porque si uno se pone a sembrar alguna oleífera, por ejemplo, yo si lo ponía con Yatrofa, que alguien le di el tema, había que esperar un montón de tiempo para que al final, unos 4 o 5 años, para que al final uno lograra tener la materia prima y comenzar a producir. Y eso es bien complejo, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que hacen los países avanzados? Realmente ellos importan materia prima barata a buen precio y mejor si es un commodity que puede bajar de precio y le sale bien barato su biodiesel, ¿verdad? Ahí ustedes se pueden meter ahí a esta página, dicen que puede haber más información. Métanse a la página de la FAO, ellos tienen mucha información sobre esos temas también. Hablan también mucho de gasificación, de pirólisis, de todos esos temas. Están muy implicados. ¿Y qué más tiene? Lo comento. Dice supuesto de normas obligatorias de biocombustibles, ¿verdad? Aquí habla también de las brechas. Esto no lo vamos a echar tanto el ojo. Vamos a ver, aquí miren este párrafo, dice la producción de biodiesel también depende en gran medida de las políticas de los países productores de aceite de palma, en especial Indonesia, ¿verdad? Es el gran productor de aceite de palma. Dice, después de la disminución de producción en el 2016, el gobierno indonesio se comprometió a alcanzar una norma obligatoria de biodiesel de 10%, que es muy alta en comparación con la tasa actual del 6%, dice. Entonces, fíjense que el tema del biodiesel y del etanol va mucho de la mano con las legislaciones de los países, ¿verdad? Porque terminan haciéndose leyes, varios tipos de leyes. Hay leyes de consumo que tienen que llevar tanto por ciento de biodiesel, que tanto por ciento de etanol la gasolina, y que, ¿cómo se llama? Y bueno, y que tiene que ser, aunque salga más caro, uno lo tiene que asimilar, ¿verdad? Tiene que asimilar esos precios, todo en base a algunos compromisos que hay de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, mucho va con respecto a leyes, ese es el problema. También, otra cosa que les comentaba, hay en muchos países, ese fue el caso ahorita de Colombia, que tengo yo una presentación ahí. Colombia dio subsidios para todas las personas que quisieran producir más caña y más aceite de palma, ¿verdad? ¿En qué consiste? Consiste en que no pagan impuestos de exportación de maquinaria o algún tipo de impuesto como impuestos sobre la renta, sino que tratan de que haya más ingresos para las personas, haya más fuentes de trabajo, y ya en base a los recursos que ellos obtendrían por su trabajo, ahí posiblemente logran recuperar los impuestos que se van a evitar con los subsidios, o las subvenciones, perdón. Entonces, todo esto de estos biocombustibles líquidos está muy basado en cuestiones legales también. ¿Sí? Mira, aquí dice el gobierno de Tailandia. Tailandia es un fuerte productor de azúcar también. Tailandia dice el gobierno estableció metas para el uso de etanol y biodiesel de 4.1 mil millones de litros y 5.1 mil millones de litros para 2036. ¿Verdad? Esa es una cantidad bien grande de etanol y de biodiesel. Sin desarrollo de producción de etanol será impulsado por los subsidios. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Subsidios, los cuales bajan los precios de las mezclas con alto contenido de etanol. Entonces, los países se tiran a eso, ¿verdad? Termina siendo una especie de proteccionismo, ¿verdad? Y miren, dice los precios. Se espera que los precios internacionales del petróleo crudo se dupliquen en términos nominales durante el periodo base. ¿Cuál periodo base está hablando? De 2016 a 2026. Ahorita estamos en el 2020. Nadie, o sea, imagínense que aquí como estamos con que no tenemos todavía el uso de estos dos combustibles líquidos. Y si se nos viene una duplicación en precios, bueno, con respecto a cómo está el precio, ahorita no estaría tan mal porque está bien bajo, ¿verdad? Pero aquí la esperanza para los biocombustibles líquidos en muchas partes de que se suba el precio del petróleo crudo como sucedió en el año 2008. El año 2008 que llegó la gasolina creo que a 38 quetzales, ahí se vio la oportunidad para el etanol y también para el biodiesel, porque el diésel, que es el que realmente está implicado en lo que es producción y transporte, ¿verdad? En la gasolina más que todo es como que
un artículo mucho de lujo, ¿verdad? Si se dan cuenta, el mero combustible para lo que es producción y transporte es el diésel. Entonces, pasó los, ¿qué? 32 quetzales, quienes se recuerdan, y era terrible, ¿verdad? Ahí donde se dijo, bueno, como esto de plano no va a bajar, vamos a comenzar a ver cómo hacemos para producir el biodiesel, que sí hubiera sido buen negocio, si hubiera seguido los precios del petróleo como tal, pero resultó que no, ¿verdad? Así como llegó a 32, al siguiente año estaba en 15 quetzales el galón, y si costaba 21 el biodiesel, pues lógica, no iba a comprar la gente, ¿verdad? Entonces, ahí está la parte de precios, dicen. La demanda de biocombustibles deberá sostenerse en los países en desarrollo, dado los avances esperados en la flotilla de transporte, las políticas prevalecientes en Brasil, Argentina, Tailandia, Indonesia, la India y la China. Países muy fuertes en todo esto. ¿Verdad? Dice el precio mundial del etanol aumentará cerca del 3% y el del biodiesel en un 11%, según la figura 372, que es esta, ¿verdad? Aquí están las proyecciones de los precios de etanol y del biodiesel así punteado, ¿verdad? Cómo se ha ido comportando a través del tiempo. Y qué se espera, son proyecciones hasta, cómo ha estado hasta el 2016, que es el documento, y qué se espera de ahí hasta el 2016. Ahorita pues ya vamos aquí por este segmento del año 2020, ¿verdad? A ver cómo estamos de precios. Luego sigue, aquí dice etanol, la producción. Se espera que aumente 14% la producción mundial de etanol durante el periodo, ¿verdad? Eso ya lo vimos ahí arriba. Y aquí está la producción del mercado mundial del etanol. Dice, en las barras está la producción mundial y en las barras chiquititas esas grises, dice el comercio mundial del etanol, ¿verdad? En cuenta, pues el comercio no es tan grande como la producción, porque muchos países que producen son los mismos consumidores. Entonces ahí se está hablando la gráfica en el eje de las Y. Estamos en miles de millones de litros, ¿verdad? Sí, entonces ahí habla que el año 2009 andaba rondando los 90,000 millones de litros la producción, y aquí para el año 2020 deberíamos de andar rondando los 130 mil millones de litros. Y para el 2026 esperar un poquito arriba, ¿verdad? Pero casi no se mira que llegue a los 140, sino que son los 137 que dice ahí. Entonces, se mira aquí de que comenzó una subida buena el 2010. Entonces, estos fueron los años también en que estaba recuperándose ahí el precio del petróleo, bajando un poco, ¿verdad? Existieron también todos los compromisos que se dieron en algunas cumbres sobre medio ambiente. Y aquí miran ustedes un aumento, con buena pendiente de la producción, pero aquí ya se está viendo un estancamiento, ¿verdad? ¿Por qué se puede estancar? Miremos el caso Guatemala. Guatemala, todo el etanol que pudiera producir ya se está produciendo, porque todo proviene de lo que es la melaza de la producción de azúcar, ¿sí? Entonces, ya se usa toda la melaza, algunas se vende, pero la mayoría ya se usa para producir etanol. Y si nosotros quisiéramos producir más etanol, tendríamos que dejar de producir azúcar o dejar de quemar el bagazo. Si la tecnología todavía no está muy avanzada, pero en un momento tendríamos que decir, bueno, el bagazo mejor hagamos etanol y no lo quememos, ¿verdad? Pero habría que ver si vale la pena. En otra cosa está también todo el rastrojo o todo lo que queda en los campos, que eso también es un montonón de celulosa, y a eso es lo que le están tirando aquí mucho énfasis, ¿verdad? Que cuando sea ya celulósico, ahí les voy a mostrar un video si da tiempo. Cuando sea celulósico, hay mucha materia prima de celulosa. Ustedes lo vieron ahí en el documento sobre residuos, de que los residuos forestales, residuos de la industria de la madera, se pierde una gran cantidad, igual de los residuos de nuestras cosechas. ¿Ustedes se han dado cuenta que el día les platiqué del maíz? Del maíz uno siembra, creo que
No sé si algún agrónomo me puede decir de un maicito que uno siembra, cuántas mazorcas salen, ¿verdad? Pero creo que son como 3 o 4, si mucho, ¿verdad? En Entonces dice promedio, uno, 2, dos mazorcas. dependiendo de la variedad. Ah, la gran. Imagínense eso. O sea, tenemos nuestro maicito Josemía y de esa gran mata aparecen 2 mazorcas y de ahí lo desgranamos y ya tenemos, ¿cuántos maíces? Supongamos que unos 300 maicitos de uno, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo el resto del material? Ni nada de lo, aparte del grano, es comestible. Nada, nada, nada. ¿Qué termina siendo todo eso? Termina siendo un desecho de un cultivo, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Consiste en el olote que le llaman, ¿verdad? Que es lo que contiene donde están pegados los granos. La gente, a ver si espero que sí, yo creo que sí lo usan muchos ahí para su estufa. Pero también está la hoja verde de la planta con la que hizo su fotosíntesis. Está el envoltorio de la mazorca, que es, ¿cómo le llaman eso? No me acuerdo, ¿verdad? Pero esa es una cosa bien seca ya cuando se madura y se va a cortar. Es un combustible buenísimo. Y está la caña, o el tallo, le vamos a llamar, el tallo de la planta. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Verdad? Todos esos son desechos y eso lo mencionaba de una forma así muy, muy bonita el documento donde saqué el examen, ¿verdad? De que hay muchos residuos. Ustedes ahorita creo que por lo menos ya tienen un poco más amplia su vista en que por donde miren o oigan o sepan, pueden haber residuos por todos lados que se están desaprovechando y pueden usarse para hacer energía. Yo les comentaba esto del caso de alguna empresa, si es que es tan grande la empresa esta de jugos, ¿cómo se llama? Rabinal, ¿verdad? Ellos que hacen con todo el material de la mandarina, de la naranja, del coco, de la toronja, de todo lo que hacen jugos, ¿verdad? Ellos tienen un montón de residuos, muchos muy buenos como para hacer biogás. Habría que averiguar, ¿verdad? Un compañero el año pasado hizo su trabajo sobre eso, sí. Voy a buscar la presentación para compartírsela. Porque una preocupación que tenían era esto de que qué podían hacer con el desecho del coco, ¿verdad? Se dan cuenta, el coco viene y tiene un gran componente vegetal cubriendo la parte donde está el jugo, que es lo que al final usa uno, y un poco la carnaza, donde creo que sacan el aceite de coco. Pero todo lo demás es una gran cantidad de biomasa que queda como desecho, ¿verdad? Igual uno dice, cuando uno compra su coco y se lo viene con a la casa, le hace un montón de basura y la cantidad de agua que tomó fue bien poquita, ¿verdad? Entonces, ese es aquí la perspectiva para tener más biocombustible, pero digo en Guatemala. Nosotros llegamos a tener en un momento 250,000 hectáreas de caña sembrada, ¿verdad? Y eso ha ido bajando, no ha ido subiendo. ¿Por qué ha ido bajando? Porque los precios del azúcar han ido cayendo. Entonces, al ir cayendo los precios del azúcar, todas las fincas que no reportaban por su calidad de suelo, no reportaban una buena productividad, se están devolviendo, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo necesito para que sea negocio, para poder pagar mis costos, que por lo menos una hectárea me produzca 120 toneladas de caña. Y tengo un terreno que era potrero y me lo alquilaron para caña y solo me está dando 70 toneladas. Por lógica no es conveniente tenerlo y se está devolviendo. Entonces, así como baja la cantidad de hectáreas sembradas, pues, también baja la cantidad de materia prima para etanol. Y eso está terminando en muchas partes del mundo, porque estamos hablando realmente de lo que son commodities, ¿verdad? Entonces aquí observen esta gráfica muy, muy bonita. Dice porcentaje de materias primas utilizadas para producción de biocombustibles. Ese avanzado no comprendo bien qué es, tengo que leerlo ahí un poquito más, pero dice que hay un porcentaje de piñón de tempate, me imagino que es algo como la yatrofa, ¿sí? La yatrofa, la vez pasada les comenté de que tenía una ventaja sobre el aceite este de palma. Eso va a tomar un poquito de agua. Tenía la ventaja que no es un aceite comestible, ¿verdad? Y tenía también la ventaja de no era atacado por plagas, porque suelta algún tipo de químico que no le gusta a las plagas. Entonces, no competía por alimentos, ¿verdad? Así como la palma africana. Y era de estudiarlo un poco más, ¿verdad?
de ver variedades o lo que sea, o cuánto se puede producir de aceite. Pero cuando miramos la parte de biodiesel, van a ver de que la gran esperanza con el biodiesel son las algas, ¿verdad? Las algas, un tipo de alga que es aceitera y en un terreno que no sirve absolutamente para nada. Uno puede llegar a sembrar ahí algas y extraer un montón de aceite, ¿sí? Y hasta producir oxígeno, porque las algas sí producen oxígeno. Entonces dice, hay biodiesel basado en residuos, un porcentaje para 2026 se espera que haya, ¿verdad? Basado en residuos de aceite usado. Vamos a ver. Y sí, pues ahí está la comparación contra los años, hace 4 años, ¿verdad? Y aceites vegetales que subirán mayoría, ¿verdad? Entonces se espera que para 2026 suba un poquito el de residuos, como estaba escrito, aceite usado, y baje un poco el de los aceites vegetales. Debe ser también por todos los problemas que yo les comento, ¿verdad? Que hay tantas organizaciones luchando ahí por la conservación de la vida silvestre en Indonesia. Sí, porque están destruyendo todo para poder sembrar palma, así como aquí en Guatemala también está pasando de cierta forma, ¿verdad? Como en otros países. Y el etanol que se espera, dice que sea de maíz la mayor proporción, actualmente es de maíz la mayor proporción por Estados Unidos. Ay, imagínense cuánto alimento sería aquí en Guatemala que somos dependientes del maíz y estamos padeciendo de hambre, ¿verdad? Pero allá están usándolo para hacer gasolina y para los carros, etanol para los carros, ¿verdad? Entonces, dice que el de maíz baja un poco. Ah, bueno, hay otra cosa. El de maíz no es rentable, ¿sí? La producción de etanol de maíz en Estados Unidos está subsidiado. Y un día les dije yo, un país capitalista no da subsidios, ¿verdad? Y por lo tanto, Estados Unidos es un país con mucho proteccionismo. Si alguien dice que ellos son los abanderados del, ¿cómo le llaman? Del capitalismo, no es cierto, ¿verdad? Porque ellos protegen un montón su industria, entonces no es nada barato hacer etanol de maíz, porque este es un etanol de almidón, ¿verdad? En cambio, aquí tenemos los cultivos de azúcar, se dan cuenta que se espera que para el año 2026 haya subido, pues a ver qué países están sembrando más o en base a producir más por hectárea, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando aquí en Guatemala. De que decimos, bueno, ya no tenemos tantas hectáreas, pero miramos cómo le sacamos más caña a cada una, ¿verdad? Aquí habla de avanzado, no tengo mucha idea, y hay otros cultivos. Todo lo que sea carbohidrato se puede hacer etanol. Entonces, aquí en otros cultivos que tenemos también el trigo, y la papa, está la yuca, en ¿cómo se llama? En Brasil. Se está trabajando mucho en lo que es etanol a partir de yuca, que también es almidón, ¿verdad? Entonces, esto mire, si quieren lo apuntan en algún lado, si es que tiene un cuadernito a la par, pero nosotros podemos hacer etanol a partir de cultivos de azúcar porque ellos tienen sacarosa, glucosa, fructosa. Por ejemplo, podemos hacer de residuos de forestales porque ahí lo que hay un montón es celulosa, ¿sí? Y ya les dije, ¿qué tienen de parecido los azúcares de la melaza con la celulosa? Pues es la glucosa, ¿verdad? La glucosa es una cadena la celulosa es una cadena de glucosas, ¿verdad? Y si miramos del otro lado, otros cultivos, como aquí el maíz, estamos hablando es un etanol a partir de almidón. ¿Y qué es el almidón? También lo mismo, son cadenas de glucosa, solo que conformadas de otra forma, con los cuales uno si lograra ver a una celulosa y a un almidón a la par, pues no se parecen casi en nada, ¿verdad? Pero los dos están compuestos de lo mismo, de lo que es la glucosa. Entonces esta tabla muy importante, ¿verdad? Entonces ya vieron, es un documento pequeño, los compañeros van a hacer favor ahí de resumirlo aparte de todo. Aquí no sé por qué se me corrió esto, ¿verdad? Pero es generalizado, ¿verdad? Mundial del biodiesel.
Es un resumen muy bonito ahí de los temas, ¿verdad? Que estamos viendo. Este es para el biodiesel, miren. Producción del biodiesel. También se dan cuenta de que ha ido bajando la pendiente. Hubo un auge aquí en estos años 2009 al 2014, un pequeño bajoncito en el 15. Llegó a subir un poco hasta el 2019, el año pasado. Y se pretende que ya no va a subir tanto. Es que al final... Sí, me va a cumplir. ¿Perdón? Ya sea de casarse. Pues no con la tipa esa. Mira esta vieja. Mira, mi amor. Mira. Perdón. Realice con Z en inglés. Perdón. Puede ser una exposición. O así se escribe. Que Eduardo Galvez tenía ahí activo su micrófono, pero está copiando. Por favor, ahí cuando oigan eso, ahí avisen para... Decía esto, ¿verdad? La tendencia dicen que es a que dice, más o menos estanque también la producción del biodiesel, porque ya no hay más tierras, ¿sí? Ya no hay más tierras. Ese es el gran problema con los biocombustibles, de que se necesita mucha tierra para lograr producciones más altas, ¿sí? Y en este caso, si mucho de la producción es con palma, eso compite en alimentos ¿verdad? Con la parte alimenticia, y hay organizaciones que se oponen totalmente a esto, a que no se hagan combustibles de cosas que sirven para alimentos mientras hay tanta hambre en el mundo, que no se use esto porque hay niños morenos de hambre. Y mismo aquí en Guatemala, ya les dije que a alguien se le ocurriera, vamos a traer maíz, lo que vamos a hacer etanol, ponen el grito en el cielo ahí gran parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿qué hago? ¿Hago un combustible para andar en mi carro paseando o mejor que coma la gente, ¿verdad? Entonces, ya les dije, está repartido las tareas. Vamos a ver si es este. No. Combustibles. ¿Miran mi pantalla ahí? Sí, ingeniero. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ese es el documento introductorio sobre la situación de los biocombustibles líquidos, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De biodiesel y de etanol. Algunos le dicen bioetanol, ¿verdad? Pero vamos a ver esta presentación, es pequeña. Dice, ¿qué es el etanol? El etanol es un hidrocarburo claro, incoloro, inflamable cuando es oxigenado, ¿verdad? O sea, cuando entra, ¿qué? A combustión, porque toda la combustión ya vimos que es una oxidación, ¿sí? Y es porque entra en contacto con O2 y logra inflamarse y producir, ahí sí que fuego y calor, ¿verdad? El etanol es típicamente producido químicamente del etileno o biológicamente por fermentación de varios azúcares. O sea que sí hay una forma de producirlo sintéticamente, y se sabía o se sabe que es más o menos el 5% de la producción de etanol a partir de etileno y el 95% de forma fermentativa, ¿verdad? Entonces dice de la fermentación de varios azúcares, desde carbohidratos encontrados en cultivos agrícolas y residuos celulósicos de cultivos y de madera. Les comenté, ¿verdad?, que del papel que ya no se usa. El que es casi pura celulosa, mucha celulosa, y también del papel se puede hacer etanol. Entonces, todos los que trabajan, pónganse a pensar qué pasa con todo el papel que desechan. Todo el mundo está tratando de usar menos papel ahora, ¿verdad? Pero de todos modos, si se dan cuenta, yo miro allá en el trabajo, tenemos las certificaciones. No nos hemos podido quitar un uso grande de papel, sobre todo en tiempo de producción, porque hay que imprimir y llenar un montón de ¿cómo se llama? De documentos, ¿verdad?, que piden las certificaciones, de que se está controlando esto, un consumo, que se está controlando el tiempo, se está controlando de todo. Y posiblemente la solución sea tener iPads, ¿verdad? Pero no toda la gente tendría la capacidad de usarlos, habría que entrenarlos mucho y gastar tal vez en eso. Pero, ¿qué pasa con todo el papel de desecho que tenemos? Pues no se sabe, ¿verdad? Al final, se dan cuenta que podría ser un buen combustible así directo, pero también de él se puede hacer el papel. Dice
se usa como un mejorador del octanaje de la gasolina y oxigenador. El octanaje, el tema, creo que ya lo conocen, ¿verdad? Ustedes han visto que la gasolina la venden con octanaje de ¿qué? 95. Y el otro, no me acuerdo. La gasolina super tiene 95, dicen, y la regular tiene ¿qué? 88, 87, algo así. Esos son los términos que espero que ustedes manejen de mejor manera. En algún curso se los tienen que dar. Dice, el etanol puede ser usado también en altas concentraciones como E85 en vehículos diseñados para dicho uso. Ok, entonces miren, este término E85 significa, el número S85 significa el porcentaje de etanol que tiene una gasolina. ¿Sí? Entonces, perdón, en este caso les dice de que usted tiene un 85, el 85% es etanol, carburante, y el otro 15% que es gasolina, ¿verdad? Pero ya, para este caso, tiene que tener diseño especial el auto, ¿verdad? Entonces dice, conceptos básicos. Por la forma de producción puede haber fermentación y sintético a partir del etileno, carbón, y es de forma no renovable. Y lo que estamos viendo nosotros que sí sea renovable, ¿verdad? Y también puede ser por fermentación de granos, de cultivos de azúcar, tapioca, madera, y es renovable completamente, ¿verdad? Entonces, de la madera, ¿por qué les dije si podemos hacer etanol? Porque la madera es celulosa, ¿verdad? Y la celulosa es glucosa, y solo hay que romper las cadenas para lograr producirlo. Por composición dice que puede haber anhidro y también puede haber hidratado. Y el anhidro, que es el que se puede mezclar con la gasolina, ese tiene que pasar de 99% de pureza, ¿sí? Realmente uno trata de producir y llegarlo a 99.6, que es creo que lo máximo que se ha logrado. Y está otro que es el hidratado. El proceso normal del alcohol que se tiene en todos lados logra llegar simplemente a 96 de pureza, 96% de etanol, y el otro 4% es agua y otros contaminantes, ¿verdad? Que son indeseados, pero se producen siempre ahí durante la fermentación. Y también puede ser usado como sustituto de combustible. Entonces, este de 96, si ustedes tienen un mechero, Bunsen o una estufa o lo que sea, pueden usarlo hacia 96. Claro que va a producirles una llama. Es que no logro eliminar esto. Dice, por su uso, puede ser usado en bebidas. Ese es lo que hablamos, potable. Puede tener un uso industrial y un uso combustible, ¿verdad? Y en bebidas alcohólicas, que aquí hay alto consumo, está el vodka, ron, etc. El vodka se ha sabido que se hace de patata, ¿verdad? De papa. ¿Sí? El ron generalmente sabemos que es de caña de azúcar. El whisky se ha sabido que se hace de maíz. Y hay otros cultivos ahí. Alcohol industrial también se usa para cosméticos, pinturas, tintas y combustible en mezclas de forma pura, ¿verdad? Aquí está, dice, la producción de alcohol sintético, ¿verdad? Son empresas nada más, pero mundialmente habla de que el alcohol sintético ocupa el 5% y el fermentativo ocupa el 95%. Bueno, esas son las... Dice cómo se divide el etanol con respecto a lo que es a partir de granos y de azúcar. Así está dividido. Miren, aquí está Guatemala. Guatemala es a partir de azúcar, México, casi toda América. Como esto. Estados Unidos está en amarillo porque mayormente es de maíz, pero estas regiones de aquí, de toda esta parte, le llamaríamos sureste, ¿verdad? Lo que es un poco de Texas, lo que es Luisiana y en la Florida, ahí es donde están los ingenieros azucareros de Estados Unidos, ahí es donde está sembrada la parte esta de caña de azúcar, ¿verdad? De ahí mucha gran parte de Estados Unidos está sembrado de maíz y de ahí donde sale que hace mucho etanol. Y en las partes nortes
de Estados Unidos, aquí es donde está la remolacha, ¿verdad? Canadá dice que también de granos, pues tendría que ser algún otro. Europa solo aparece a partir de azúcar aquí un poco en Portugal, está Irlanda, están algunos otros países de aquí de Oriente Medio, ¿verdad? Italia. Miren, la India es un gran productor actual de caña de azúcar. Sudáfrica, muy importante, muy alto productor, muy grande y aparte son muy pilas también. Los australianos, no digamos, tienen mucha... Bueno, realmente estaba viendo la cantidad que producen y no es así exagerada. Pero sí son muy buenos, tienen muy alta tecnología. Estamos hablando de Japón y la China. China es un gran productor de azúcar y también ahí dice de granos, ¿verdad? Pero dice que hacen mucho alcohol a partir de granos. Y aquí arriba en Europa, pues, saben que esto de la remolacha y también trigo o lo que sea, quienes inventaron el proceso este de la remolacha fueron los franceses, ¿verdad? Porque durante sus guerras ya no tenían cómo llegar aquí a sus islas. Ellos tenían sus islas azucareras aquí en el Caribe y hay otra que se llama La Reunión, que está por aquí, que es todavía de Francia, está por aquí cerca en el Océano Índico, creo. Entonces ellos, claro que vieron de que las remolachas también se podía hacer el azúcar, ¿verdad? Y en lo que no podían llegar a sus colonias, a sus finquitas ahí en el Caribe, se inventaron el proceso con la remolacha. Ya le dije que la remolacha, por ahí vamos a tener un dibujo, pero ¿cómo se llama? Es una planta así bien grandota. Miren, esto está un poco desactualizado, vamos a tratar de... Está más actualizado en lo que les mandé del documento de la FAO, pero miremos los datos. Dice Estados Unidos 13.300 millones, ¿verdad? 13.300 millones de galones. Allá en el otro documento nos lo tiran todo en litros, ¿verdad? Aquí nos están tirando en galones. Están hablando de 13.300 millones de galones de etanol en ese año 2012. Brasil con 5.500. China con 555 y toda la Unión Europea con 1.139, pero es un montón de países, ¿verdad? Entonces dice cómo fue incrementándose la producción desde el año 2004 hasta 2012, ¿verdad? Que fue bien grande. Y dice cuáles fueron los motores del crecimiento de la producción de etanol carburante. El primero dice que el etanol es mucho más amigable con el ambiente que la gasolina, ¿verdad? Y esto fue aclarado ahí en la reunión que hubo en Kioto sobre medio ambiente. El año no me recuerdo, creo que fue, ¿qué? 2005. No sé si alguien lo tiene más a la mente ahí cuando fue esta reunión de Kioto. Dice que es favorable para las áreas rurales, así dirían, ¿verdad? O sea, como que uno tenga su finquita y va a producir caña para que de ahí saquen el etanol. Puede darse, ¿verdad? Sí puede haber, ser favorable a áreas rurales. Lógico, reduce la dependencia de la importación de petróleo. Y ese fue el gran motivante de que Brasil se volviera tan bueno para lo que es el etanol, como les comenté. Fue para la crisis petrolera de los años 70, ¿verdad? Que subió el precio, pero increíblemente. Y ellos pues ya no querían depender tanto ahí de los árabes y de la OPEP y de todos los que le querían vender al precio que les daba la gana, ¿verdad? Por eso ellos, en base a esa crisis, a esa necesidad, se volvieron muy buenos para hacer etanol. Así como Guatemala, les comenté, es muy bueno para generar a partir de la caña de azúcar. No hay otros países que sean tan buenos como Guatemala en ese asunto. Dice, mejora la base del conocimiento tecnológico, la demanda es virtualmente ilimitada. Bueno, la demanda sí, ¿verdad? La oferta es la que es limitada. La oferta es limitada porque se necesitan tierras, ¿verdad? El potencial del costo de producción es muy alto y ya es una tecnología probada, ¿verdad? Excepto aquí en Guatemala. Yo creo que algún día vi un automóvil que por ahí, no sé qué empresa que sí que estaba moviéndose con etanol. Bueno, con una mezcla de etanol, ¿verdad?
¿Qué factores existen para el éxito del etanol? Están las materias primas, conseguirlas a buen precio, que sí existan. Hay una cosa bien importante. Recuerden que como provienen de cultivos, también se ven afectadas por el clima, ¿verdad? Entonces, hay una sequía, inmediatamente las materias primas se disminuyen porque ya no se produce tanta melaza, tanta tal vez remolacha o tanto otra cultivo donde salen las materias primas. Entonces, sí, ese es uno de los males que tiene. Bueno, en el petróleo tiene la facilidad esa de que hay huracán, hay lo que sea, hay sequía, hay mucha lluvia, lo que sea. Al final eso viene al subsuelo y siempre sigue saliendo ahí donde ellos ganan bastante, ¿verdad? Entonces también la tecnología es otro factor para el éxito y lo que les comentaba, las políticas, ¿verdad? Los países tienen que hacer leyes para fomentar esto, ¿verdad? En un momento dicen ahí, bueno, subvencionemos, como les comenté, o que nos hagamos ganas entre todos y que haya trabajo y no les estemos dando el dinero ahí a los petroleros, ¿verdad? Sí, a llegar a un acuerdo así. No sé si en Guatemala se podría. Por materia prima dice que a partir de azúcar 61% y de granos 39%. Ah, miren este tema, por favor, muy importante. Dice balance de energía por materia prima. El balance de energía, ese es un término que lo van a manejar ustedes ahorita. ¿Sí? Espero que les quede bien de qué trata. Pero es importante para todo el resto de cursos o muchos de los cursos de la maestría. Dice que es la energía de salida dividido la energía de entrada. ¿Por qué? Porque para producir nosotros etanol, en este caso les voy a poner a partir de trigo, que es wheat, ¿verdad? Dice que nosotros necesitamos energía para producirlo, ¿verdad? Entonces, miren el balance energético del trigo. Dice que apenas sobrepasa el 1, ¿sí? Entonces, si aquí lo tomamos como que es 1.2, ¿qué significa? Significa que por cada unidad de energía que yo le metí al proceso para producir etanol a partir de trigo, yo obtuve 1.2 unidades de energía. En ese caso, mi balance pues está bien, ¿verdad? Porque no voy a meter yo cierta cantidad de energía para producir algo que me dé menos, ¿verdad? Sería muy malo. Pero no es tan bueno en este caso como el aceite, perdón, como el maíz en Estados Unidos. Pero tampoco el maíz es muy bueno. Dense cuenta cuánto calculan que miran ahí ¿cómo se llama? De balance energético, está como en 1.4 si mucho. O sea que por cada unidad de energía que metemos solo sacamos 1.4. Miren la remolacha azucarera. Remolacha azucarera, yo me miro que ahí está rondando como en el 1.9. De cada una unidad de energía que yo meto, yo saco 1.9 unidades de energía. Entonces mi balance es positivo, ¿verdad? Ahora miren la biomasa, o sea, aquí se está hablando mucho del celulósico, que es el futuro, nomás se tenga ya maduro y bien la tecnología, va a ser lo máximo. Para biomasa, dice que yo por cada unidad que meta de energía, yo voy a obtener 6 unidades, ¿verdad? Para aprovechar, ¿sí? Ahora miren la azúcar, la caña de azúcar. El balance energético es de 8:1, ¿sí? Cuando yo digo, ¿cuánto es mi balance energético? Es 8. Significa que por cada unidad que yo metí, obtuve 8, ¿verdad? 8/1, aquí sería 6/1, sería 1.9 sobre 1, 1.4 sobre 1 y 1.2 sobre 1. Y aquí esto lo habla más todo para el biodiesel, ¿verdad? Y su balance energético también es bueno, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber esto, de que nosotros tenemos que tener cultivos con un buen balance energético, de que dé mucha energía de salida por la que yo utilicé para producirlos. Entonces, este término es bien importante, muy, muy, muy importante. También hay otro que se llama ciclo de vida que lo mencionan, pero dice, eso está por país en estos años, ¿verdad? Y se lo vamos a actualizar. Pero siempre he estado ahí Estados Unidos y Brasil liderando ahí lo que es la producción.
Europa en conjunto, ¿verdad? Pero ya como país individual no tanto, y China, ¿verdad? China es fuerte productor. Entonces aquí, esto sí lo jalé así directo, porque lo que es el agua es algo muy importante que le achacan mucho a la producción de etanol, pero aquí ponen algunos datos para que nos demos cuenta cómo es la producción de etanol con respecto a la producción de otros cultivos. Entonces dice esto que es bien, bien interesante, dice, la producción de etanol requiere aproximadamente 2.7 galones de agua por cada galón de etanol producido. ¿Sí? Y en comparación dice que necesitamos 40 galones de agua para producir una taza de café, ¿verdad? Necesitamos 4 galones de agua para una libra de hamburguesa. Necesitamos 11.6 galones de agua para producir una libra de pollo. Y necesitamos 300 millones de galones para, dice, para producir el papel del periódico en el país, ¿verdad? Ahí hay ¿cómo se llama? Un link que es waterfootprint.org. Pueden meterse ahí para ver todo este tema, bien importante. Es verdad que siempre le echan muchas pestes a la producción de etanol por ese uso de agua, pero se dan cuenta que hay otros productos que son más consumidores de agua, ¿verdad? Y se está tratando de que se use menos siempre, ¿verdad? Eso es lo que están investigando en Brasil o en otras partes, ¿verdad? Este es el caso brasileño, donde ellos ya tenían pues bastante uso de etanol. Esta es la matriz energética vehicular, miren, de Brasil en el año 2008. Etanol hidratado, ¿verdad? Etanol total y el anhidro, ¿verdad? O sea, el carburante directamente. Cómo iban con el biodiesel y todo. Estos son los carros, los flex. Ustedes conocen el término de los carros flex. Se trata de estos carros que podemos tener ya sea con etanol o con gasolina. En Guatemala todavía no está, ¿verdad? Pero yo fui a Brasil el año pasado, en octubre, y yo les preguntaba esto a los del Uber ahí que uno llamaba ahí para que lo llevaran a algún lugar. Y el carro que le echa, que solo etanol, ¿verdad? Entonces, ellos saben ahí que sí les conviene, ¿verdad? Los precios los vi yo y están muy competitivos con respecto a la gasolina, porque un galón de etanol sí tiene que ser más barato que un galón de gasolina. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver. Aquí dice... Disculpe, ¿Sí? solo antes de que se vaya el tiempo, solo como nos había dicho que iba a habilitar la revisión del examen, para que tal vez el fin de semana pudiéramos darle un vistazo, ¿verdad? Sí, se los voy a habilitar, no se preocupen, se los voy a habilitar hoy. Yo creo que están habilitados porque decía que después de que terminó el cuestionario podían ver los puntos. ¿Sí? Y creo que puse también, no sé si me dejó poner que vieran si estaban correctas, pero yo sí tengo habilitado eso, solo a ver si está funcionando. Entonces, aquí habla de que también es importante el uso de etanol por la reducción de los gases de efecto invernadero, que GI, ¿verdad? ¿Sí? En inglés, ¿cómo aparece? GHG, ¿verdad? Greenhouse Effects, Greenhouse Gases, GHG o GI aquí en español. Entonces, dicen que están comparando contra la gasolina de petróleo, ¿verdad? El etanol a partir de maíz, pues tiene reducciones significativas en gases de efecto invernadero, pero miren el de caña de azúcar, 78% de reducción, ¿verdad? Y el celulósico habla de un 86% de reducción en los gases de efecto invernadero. Esto es algo muy importante y por eso es de que países que sí tienen leyes bien específicas y hacen que la gente las cumpla, como en Europa o otros países, China, ellos se comprometieron a usar tal cantidad de combustible, bajarlo o lo que sea, para reducir sus gases de efecto invernadero. Entonces, ustedes van a ver en Europa que también hay mucho automóvil que es eléctrico, ¿verdad? Ya se mira bastante carro eléctrico. Y con eso, pues, están teniendo ahí su motor con 90% de eficiencia para transportarse. Y si logran tener energía
por ejemplo, eólica, solar y todo para mover estos automóviles, para producir su electricidad, pues perfecto, ¿verdad? Pero sí se mira de que hay una reducción de gases de efecto invernadero con el etanol a partir de la biomasa, ¿verdad? El de maíz es mucho menos, si se dan cuenta, ¿verdad? Pero así son los gringos. Aquí solo son datos de estequiometría, vamos a verlos. Vamos a ver, dice, este valor de 86.6, a mí me está molestando aquí, esto dice you are screen sharing, no sé cómo bajarlo de aquí, cómo reducirlo de aquí, pero vamos a ver. Dice que uno puede llegar a tener 154 galones de etanol a partir de una tonelada de azúcar, ¿verdad? Por lo tanto, 94.5% del rendimiento teórico, ¿verdad? Pero ya práctico en una planta se puede llegar a tener 86.6% nada más, ¿verdad? Eso es lo que uno puede tender a esperar. Aquí tenemos los cultivos. Sí, permítanme. Solo vamos a ver esta y ahí terminamos. Tenemos las tres que les dije. Azúcares. En esto está la sacarosa, glucosa, fructosa. Está el almidón y está la celulosa, ¿verdad? Aquí tenemos los cultivos que pueden ser remolachas, caña de azúcar, sorgo dulce, ¿verdad? Estos son los azucarados. De almidón tenemos los cereales, está entre ellos el maíz, aquí tenemos el trigo, el grano del sorgo, y también tenemos las que son raíces, que dice que son las patatas y la cazaba. En celulosa, importantísimo, los residuos forestales. Cultivos energéticos, ¿verdad? Ese switchgrass es un zacate como aquel que les he mencionado, el que aparece a veces ahí en las carreteras, ¿verdad? Algo por el estilo, ¿sí? Desechos de agricultura, ¿verdad? Está el bagazo, está toda la paja del trigo, ¿verdad? Y está también los restos del maíz. Y aquí el que les hablo, el desechos de papel, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar por ahí. Ahí vamos a... Ustedes me comentan ahí dónde lo dejamos para otra semana, porque al ingeniero Chavarría yo lo invité para que entrara a las 3 de la tarde. A las 3 va a entrar él con su conferencia sobre producción de etanol, muy moderna, y van a ver su presentación muy bonita. Entonces, creo que lo dejamos por aquí. Yo voy a comenzar a cerrar cosas, ¿verdad? Y que me dijeron, bueno, que activará esto. Lo voy a activar y ahí me comentan si tienen problemas o no con esto. No me encuentro. Bueno, varios compañeros salieron. Entonces, voy a activar para ver todo eso de que ustedes ya tengan acceso a su nota. Quiero verla yo también, ¿verdad? Porque todavía no sé cómo obtenerla, y cualquier otra duda me la comentan ahí al correo, ¿verdad? Voy a tratar de activar también una carpeta ahí para meter las tareas o lo que sea, que eso me lo sugirió una persona ahí entre semana. Ahorita voy a echar el ojo y les comento, ¿está bien? Entonces, gracias por su atención a todos, y que, bueno, no sé si algunos van a tener el lunes en lugar del martes, pero espero que tengan un buen descanso mañana, y si les dan el lunes en lugar del martes, pues también, ¿verdad? Y espero que les haya ido bien el examen, y nos seguimos comunicando, ¿verdad? Y cualquier duda de la tarea que tienen, eso de la presentación, lo vamos a dejar para dentro de 2 semanas, ¿verdad? Dentro de 2 semanas ahí para que hagan eso. Y veo que lo manden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos y feliz tarde. Gracias, Inge. Cuidan. Feliz tarde, Ingrid. Gracias por su atención. Buena tarde. Buen día, ingeniero. Se cuidan.